Muy bien, vamos a buscar a Cristian por acá. Veamos, busquemos a Cristian por acá. Cristian, no lo veo, no lo veo. Wow. Espero que se suba por acá, no lo veo. No lo veo. Señores, las preguntas que tenían, que quedaron en el otro chat, por favor, les pido mil disculpas, por favor, envíenla nuevamente para tenerlas acá presentes y las vamos revisando con Cristian, ¿sí? Permítanme, acá está. Estamos subiendo, acá estamos. Ahí sí, Perfecto. ahí estamos de Cristian, nuevo. bien, 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 bien. bien, 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 Vamos, bien. vamos de Más o nuevo. menos estamos, sí, estamos Sí, 60 y tanto, éramos 80 y 64. tanto, ahí vamos, ahí se Vamos van bien, uniendo. vamos bien. Cristian, luego lo que venía precisamente era, ante esa situación, esperemos que nunca nos pase, pero si nos llega a pasar, particularmente pienso que lo más importante es saber qué hacer, es estar preparados ante la situación. Obviamente nadie quiere que pase, eh, ni lo deseamos, pero si llega a pasar, ¿cuáles serían los pasos a seguir? Entran en mi casa, tengo que tomar el arma, tengo que defenderme. Lamentablemente tuve que acabar con la vida de dos personas, una persona, para defenderme a mí y a mi familia. ¿Qué debo Mm, hacer? ¿A quién debo llamar? ¿Qué debo sí. esperar? ¿Cuál es el procedimiento al que me tengo que enfrentar? ¿Qué debería hacer? Pregunta del millón, Mm, porque es aquí, junto con el cumplimiento de los tres requisitos que hablábamos mm, anteriormente, es sí, sí, aquí sí, donde empezamos a jugar, como se dice en el fútbol, en el área chica. en el área pequeña, claro. ¿Por qué? Porque después de un acontecimiento como el que tú relatas, y en que yo me veo la necesidad imperiosa de hacer uso racional de un medio Sí. proporcional, llámese un cuchillo, un hacha, un arma de fuego, y Ujú, producto de ese accionar establezcamos con arma de fuego, yo disparo al bulto que se me viene encima, 5, 6, 7 tiros, no me voy a dar cuenta cuántos disparé probablemente, claro, pero sí, sí, dos sí. de esos impactaron en zonas vitales y estoy cierto que en 5 minutos esa persona va a estar fallecida. Es un hecho de la causa. ¿Qué es lo que yo siempre recomiendo? Lo primero, luego de que cesó la agresión y que no hay más agresión, no seguir utilizando el medio racional, vale decir el arma, el hacha, el cuchillo, Se se acabó. acabó ahí. Ujú. Pero inmediatamente tomo el teléfono 133 y lo que les voy a decir ahora pudiera sonar inclusive casi una barbaridad, pero es así. Aló, buenas noches, mi nombre es tal persona, acaban de ingresar a mi domicilio tres desconocidos, saqué mi arma debidamente registrada, disparé y hay una persona en este momento herida. Por favor, comuníquense con el SAMU y que vengan de inmediato. Esa llamada queda registrada. Mm, Vengan de inmediato y en este momento yo procedo a tratar de contener la hemorragia o lo que esté sucediendo. claro, Me claro. estoy Ujú, fabricando, además, un atenuante. mm, Porque imagínense, yo le pego dos tiros a un tipo, le pego en la pierna y veo que tiene comprometida la arteria femoral. Voy y con lo que tengo empiezo a hacerle un torniquete. No debiera, porque el tipo quería matarme a mí, a mi señora, lo que sea. claro, Pero yo le claro, di claro. dos tiros y con eso, ¿no es cierto?, lo amarro. Llamo de Ujú, inmediato a Carabineros y a un centro de salud o a la PDI. Y yo mismo digo, señor, mire, soy tal persona, acabo de efectuar dos tiros porque entraron desconocidos, una persona al momento se encuentraría y estoy socorriéndolo y conteniendo su hemorragia. Por favor, manden un móvil ya. mm, Lo primero, Lo primero es el ABC, eso, llamar por teléfono al 133 o a un centro de salud para recurrir, para que la persona venga. bien. Segundo,
Segundo, no una vez que se haya iniciado el procedimiento de rigor, no mentir, o sea, tengo claro, aquí llegó policía, va a llegar el departamento especializado, la PDI, carabinero, y va a levantar el sitio del suceso, va a fijar planimétricamente con fotos el sitio, va a recoger los casquillos. Entonces yo ahí ni siquiera intervenir, ¿sí? Ahí está el arma con que utilicé, aquí está mi padrón debidamente registrado, aquí está mi autorización, cooperar con la investigación, ¿no es cierto? ¿Qué otra cosa es importante? Aparte de no alterar el sitio del suceso, hay uno, cuando se produce esto, el arma en cuestión va a quedar incautada, porque hay que El hacerle arma. el arma, porque Bien. ¿qué pasa? Se produce, ¿no es cierto?, el hecho, toma el procedimiento Carabineros va a tomar el teléfono y le va a preguntar al fiscal de turno, se produjo tal situación, etcétera, etcétera, etcétera. El fiscal va a decir, perfecto, que quede detenido hasta el control de detención que va a hacer mañana, y se incauta el arma. Si hay una persona fallecida, se va a dar orden para que se levante el cadáver, se vaya al médico legal para la autopsia respectiva, etcétera. El arma que se utilizó es la que queda incautada. En Bien. ese momento, Si tengo 5 en mi domicilio, solo se van a llevar la que se usó. en ese momento, en ese momento se lleva la pistola que yo utilicé, porque hay que hacerle, ¿no es cierto?, peritajes, determinar que no estaba modificada, que no tenía mecanismos, ¿no es cierto?, para hacerla más mortal de alguna manera, que eso es un agravante que establece el artículo 14b, si mal no recuerdo, de la ley 17798, cuando uno exprofeso, ¿no es cierto?, coloca implementos para hacerla más efectiva o para darle mayor poder de letalidad, y es un agravante. Entonces esa pistola se la llevan, y a mí me toman detenido, obviamente. Voy a ir a dar a una unidad policial, llámese Carabineros o PDI, donde voy a esperar mi control de detención, que se va a hacer al día siguiente. Cuando yo soy detenido, hay un decálogo de derechos del detenido. Y lo más importante aquí, ¿no es cierto?, es que yo tengo el derecho de guardar silencio. O sea, yo no tengo por qué declarar a la fuerza. No tengo por qué decir, no, si yo lo maté porque quería. No, voy a hablar ante el tribunal. O cuando llegue mi abogado, porque tengo el derecho, ¿no es cierto?, de comunicarme y ser visitado mientras estoy detenido, antes de ser puesto a disposición de un tribunal. Pero vuelvo a repetir, lo esencial es el llamado telefónico, Bien. Carabineros, PDI o Centro de Salud. Ese llamado, ese registro es súper relevante al momento, ¿no es cierto?, de que tu suerte judicial se vea, ¿no es cierto?, en el control de detención. Ahora, les pregunto yo, y lo vamos a conversar, ¿qué pasa al revés? Porque yo, por ejemplo, si tengo que emplear un arma de fuego, disparo, mato o lesiono gravemente a una persona, me voy detenido, no tengo antecedentes penales. Entonces yo voy a tener desde ya el beneficio, por ejemplo, de la irreprochable conducta anterior. Anterior. Pero ¿qué pasa, no es cierto, si la persona que entró a mi domicilio, ¿me escuchas ahí, Daniel, o no? ¿Me escuchas ahí, Daniel? De nuevo la pregunta, Cristian, de nuevo la pregunta. Entra a tu domicilio Ahí la sí, persona y... ya, ahí sí. Sí, sí. Y no es cierto, es una persona que luego de que se verifican sus antecedentes, tiene una sábana de antecedentes penales. ¿Será eso relevante al momento de decidir mi suerte judicial o de decidir mi libertad provisional o establecer la legítima defensa, o no será tan relevante? Eso es un tema que se ve en el fondo después del proceso, porque si es un delincuente habitual, esto va a ser parte de su día a día, de tratar de Claro. ingresar a domicilio, de robar, ¿no es cierto? Y muchas veces también no hay que olvidar que las personas que ingresan a las propiedades o que efectúan actos delictuales están bajo el efecto de las drogas o el alcohol. Y eso, ¿no es cierto?, hace que se inhiban los terminales necesarios como para poder discernir, o sea, hasta aquí no más llego o rehuso, ¿no es cierto? Ellos van, y a lo mejor ni siquiera sienten Claro. los tiros, porque están en un estado tan fuera de sí que no lo van a sentir, no lo van a percibir. Entonces, eso también es importante al momento de que uno es detenido. Es decir, yo guardo silencio, me comunico con mi abogado o con el defensor penal público o privado que va a asistir a mi audiencia para, ¿no es cierto?, ver mi situación de libertad provisional, que debería concederse sin mayor problema,
y empezar desde ya a construir esta historia para establecer si lo que pasó es susceptible de ser, ¿no es cierto?, esgrimido como una causal de legítima defensa, ya sea privilegiada, ya sea pura y simple. Pero es súper importante, ¿no es cierto?, cuando uno se reúne con su abogado, ahí en las dependencias de la policía, ser súper honesto y ser súper franco. O sea, pasó esto, esto y esto. Porque sí o sí la verdad va a salir a flote, aunque se demore varios meses, va a salir. Claro. Entonces, por eso, no cambiar la evidencia, no cambiar un casquillo. Uno escuchaba antes, no, mejor al tipo lo pesco y lo meto para dentro de la casa. O sea, tonteras como esa. No, claro. aquí no podemos, no podemos con esa Los famosos mitos, claro, los famosos mitos. Sí, es así. Pero Perfecto, vuelvo a Cristian. la llamada telefónica es esencial. Fundamental. Bien, muy bien, ¿no? Está bien, perfecto. Entonces, como tú dices, en primer lugar, la llamada telefónica. Segundo lugar, se van a llevar retenida el arma para la investigación. Probablemente me lleven detenido hasta que espero el control de detención. Sí. Y lo más importante, esperar que llegue mi abogado para plantear la situación y establecer en conjunto todo lo necesario para empezar a establecer la estrategia de defensa. Perfecto. Ahora, hay una pregunta que hice en relación con esta misma, que decían, ¿se pueden llevar todas mis armas? Sí. Yo tengo 4, 5, 6 pistolas, sí. un fusil, un rifle, pero la pueden llevar. Las facultades de investigación que tiene el fiscal del Ministerio Público, y si el Tribunal de Garantías lo establece, podrían incautarlas, podrían, pero a mi juicio no tiene relación, porque si yo ocupé X pistola, una Glock 17, que la tengo inscrita a mi nombre, tengo un rifle y una pistola y un fusil en mi casa, y yo no tengo antecedentes anteriores ni soy un peligro para la sociedad, no tendrían por qué, ¿no es cierto?, inmiscuirse o requisarme ese armamento, porque no guarda ni dice relación con la investigación que se va a llevar a efecto. Si yo, ¿no es cierto?, me empleé y produje una lesión grave o la muerte de una persona con X pistola, esa es la pistola que tiene que ser periciada y analizada, si tenía alguna mejora, si tenía algún arreglo, ¿no es cierto?, para hacerla un poco más letal. No deberían tocar las otras armas, a menos que producto de la investigación se establezca alguna conexión media rara y que digan que todas esas armas, ¿no es cierto?, podrían estar, ¿no es cierto?, arregladas, modificadas, y ahí el fiscal podría pedir al tribunal, ¿no es cierto?, la orden y la facultad para incautar también esas armas. Perfecto, ¿no? Perfecto, queda bastante claro. Cristian, un par de preguntas que ya las he visto pasar y también las teníamos acá anotadas es, no sé si llamarlo ese mito, esa creencia, ¿se convierte realmente en un agravante el hecho de que yo utilice munición punta hueca ante un hecho como el que estamos hablando? A ver, el hecho de la munición hollow point o punta hueca, ¿no es cierto?, a mi juicio, no debiese ser una circunstancia que a mí me desfavorezca, porque la munición hollow point o punta hueca es una munición que se vende en cualquier armería. Uno va, Sí, toma su orden de totalmente compra, legal. la lleva a la F, ¿no es cierto?, y la compra. Por ende, yo asumo, y el Estado asume, que si esa munición está a disposición de los particulares, es para su uso. Entonces, el hecho de que yo dispare con una munición, ¿no es cierto?, punta hueca o hollow point, al momento de defenderme, no va a decir relación con que yo sabía el proceso que esto iba a pasar, sino que es una munición que está a disposición de todas las personas. Distinto es una munición que no estuviese regulada o reglada y que yo tuviese en mi armamento. Ahí claramente estamos en otra situación. Mira, y pasa lo mismo, claro. y vamos a llegar a una pregunta que también es muy recurrente, que a lo mejor me adelanto, y que ha dado vuelta estos días en diversos chats. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la situación de los kits Ronnie? Por ahí de los está, famosos Ronnie, de las Glock. Por ahí está. ¿Qué pasa con eso? Yo tengo aquí mi teoría personal. Ustedes pueden estar de acuerdo o en desacuerdo conmigo y es totalmente legítimo y válido que así sea. Perfecto. Pero a mi juicio, un kit Ronnie, al cual yo le pongo una linterna táctica, le pongo una mira Red Dot, ¿no es cierto?, y su culata, como su nombre lo dice, es un estabilizador, a mi juicio no estoy modificando el patrón interno del armamento. No le modifico ni el twist right del cañón, no le modifico el gatillo,
No es como estas pistolas Glock que muchas veces por ahí algunas les cambian un chip por detrás y la hacen automática. Ahí Exactamente. estamos modificando la Sí. configuración primaria de la pistola. Ujú. Lo que estoy haciendo acá es ni siquiera tener ventajas, es utilizar un elemento al cual yo le puedo enganchar ciertos elementos accesorios, linterna, mira, para estabilizar mi tiro. Pero eso no Ujú. quiere decir que yo la hago más letal, porque por mucho que yo tenga un Ronnie en mi casa, si yo no sé ocuparlo, voy a dejar la misma escoba con una pistola o con un Ronnie. ¿Te fijas? Ujú. O sea, a mi juicio no modifica basalmente la condición primaria del arma, que es lo que la ley busca, ¿no es cierto?, penar en su momento. Es una interpretación mía y que la he hecho valer un par de veces en tribunales, y en uno de ellos sí nos fue muy bien, y en otro todavía estamos en una discusión por ahí. Pero es una Ujú. posición y una teoría mía. Porque el Bien. artículo 14 de la ley 7798 dice que es una circunstancia agravante para uno dotar las armas o municiones que se posean de dispositivos o elementos que tengan por finalidad hacerlas más eficaces, ocasionar más daño o facilitar la impunidad del causante. En el caso del kit Ronnie, lo único que le podría yo ajustar a esta norma es hacerlas más eficaces. Más eficaces, Pero, claro. pero hago yo más eficaz una pistola Glock 17 al colocarle un kit Ronnie, la hago más eficiente al arma en sí. Yo Mm. creo que no. Va a Sí, depender no, del claro. operador en 100% si es Sí, sí, eficiente, sí, se sí. llega a Claro, comprobar o claro. no. ¿Se fijan? Ujú. Es una teoría Bien. mía. Por eso lo digo. No, muy bien, muy bien. Bastante, bastante claro el punto y sí, como tú comentas, se hace mucho esa pregunta. Por acá la he visto pasar unas dos, tres veces y la teníamos en la lista de lo que habíamos recibido. Ujú. Cristian, en el caso particular, vivo en un edificio. Entran saltando los muros perimetrales, estos casos de las revueltas sociales que se dieron Sí. en octubre, que mucho por ahí se escuchó de comunidades que se estaban organizando para evitar las turbas, que iban a entrar, que venían a saquear. Entra una turba al edificio y yo utilizo mi arma de fuego. Yo puedo pensar, pago gastos comunes, es la entrada del estacionamiento, es el patio donde está la piscina, es parte de mi domicilio. Por lo tanto, puedo defender mi propiedad, estoy dentro de mi domicilio, puedo usar mi arma de fuego. ¿Qué tan cierto puede llegar a ser eso? A ver, establezcamos previamente que la autorización que yo tengo como usuario o legítimo tenedor de un arma de fuego habla de un domicilio. Y Ujú. para efectos administrativos y legales, el domicilio es mi casa y todo lo que la guarnece al interior. O sea, de la puerta hacia afuera ya no es mi domicilio, porque eso pasa a ser un bien común, es una comunidad Bien. donde hay bienes comunes. Entonces, si entra una turba, salta un muro perimetral y entran 5 tipos corriendo y yo no sé qué van a hacer, y saco mi pistola desde el balcón y le acierto 2 tiros a un tipo en la rodilla, claramente no hay legítima defensa. Ujú. Porque yo Muy bien. traspasé la esfera de mi domicilio, disparé contra un tipo el cual no era para mí una agresión ilegítima, porque no sabía qué es lo que iba a hacer. El tipo entró Ujú. corriendo, pero no estaba atacando a mi persona, ni a mis parientes, ni a un tercero. Ujú. Distinto es el caso, y esto también lo pongo como ejemplo para que lo analicemos, en que yo estoy en mi departamento, con vista, ¿no es cierto?, al patio común y a la piscina, se está bañando mi hija con sus amigas, entra una turba y un tipo va, la toma y la empieza a manosear, no sé con qué intenciones. Ujú. Yo no la voy a pensar, probablemente algo voy a hacer y me voy a emplear. Ujú. Ahí es bien cuestionable también la legítima defensa, porque me van a decir, usted sacó su arma de su domicilio, pero yo voy a decir, sí, pero había un bien superior en, en, ahí, ¿no es cierto?, en perjuicio de mi hija. Hay una institución en el derecho que se llama el error de prohibición. El error de prohibición, yo puedo, ¿no es cierto?, alegar ese error de prohibición, diciendo, magistrado, yo sabía que en mi domicilio donde yo puedo ejercer, ¿no es cierto?, esta acción para impedir o repelerla. Pero como mi hija estaba en peligro inminente, yo saqué el arma por el balcón y disparé. Va a ser Mm. súper cuestionable. No es una cosa Claro. que sea así, listo. No.
porque ¿Mm? son espacios comunes. Y al ser espacios comunes, yo no tengo la claridad de que esa amenaza que debe ser, o esa agresión ilegítima, se configura o no. ¿Mm? Pues es muy casuístico. Aquí tendríamos que entrar a jugar con la casuística. Hay elementos que podrían considerarse como una legítima defensa, sí o sí, ¿Mm? pero son del caso a caso. Pero en términos generales, así como lo planteamos en las preguntas, yo creo que no aplica, porque son espacios comunes. Pero, como te Son vuelvo a espacios repetir, comunes. la casuística para esto da mucho. Y un caso es muy distinto a otro, aunque esté en un espacio común, dependiendo de la envergadura y la situación o las circunstancias que se desarrollan. Por eso aquí, Perfecto. como se dice, a veces 2 más 2 no es 4, puede ser 3, pero increíblemente Ujú. cierto. Bien, Cristian, tú mencionaste algo que me parece muy relevante y acá lo están comentando ya un par de personas. Hablamos del perímetro interior de lo que es mi domicilio. Bien, el caso del portonazo, por ejemplo, utilizando este caso reciente de la funcionaria de PDI, que se nota en el video que sale muy atenta a las circunstancias que le están rodeando, al contexto en que está viviendo, porque se nota en el video que cerrando el portón, mira a la izquierda, mira a la derecha, vuelve a mirar. Sale Daniel Pérez, va al polígono, tiene su bolsito en su carro, abro el portón, veo un vehículo muy sospechoso, muy temprano, 5 o 6 cuadras por allá, y, acá puede haber algún problema. Llego al carro, me preparo, saco el arma de la caja, saco los cargadores de donde los tengo, saco la munición de donde la tengo, preparo por si acaso, porque noté que algo raro iba a pasar. Me devuelvo a cerrar el portón y efectivamente llega el mismo carro y pasa algo muy parecido a lo que le pasó a la funcionaria. ¿Cómo allí yo puedo alegar una legítima defensa desde dos contextos? El primero, que efectivamente me venían a atacar, y en segundo, de manera anticipada, pude determinar o pude prever esta situación y me pude preparar, ¿vale? ¿Qué podría Aquí, pasar allí? sí, aquí yo, más allá del accionar de esta chiquilla, que yo personalmente le aplaudo, porque la conciencia situacional que tuvo, perfecto, o sea, 180 grados verificando el entorno Sí, sí. y, y logra determinar la amenaza, ¿no es cierto?, que se presenta, más allá de lo que pasó con el tiro, que el celular, etcétera. En el caso que tú me planteas, claramente el nivel de conciencia situacional a ti te permite alertarte y pasar de Ujú, fase 1 a fase 2 rápidamente. claro. Ahora, Ujú, el hecho de que yo me prepare, como tú dices, para la situación hipotética y la situación se concreta, va a estar todo radicado en un tema de prueba. Vale decir, ujú, la pistola yo nunca la tuve, nunca la estaba portando, la ujú, tenía en el carro. Yo al cerrar el portón, por ejemplo, rápidamente busqué cobertura en el auto detrás del motor, que es la parte más segura, logré tomar mi claro. pistola, la preparé y empecé a defenderme. Por ejemplo, una Ujú, teoría. En ese caso, debemos establecer a priori que la circunstancia en la cual a ti te atacan está en serio riesgo tu vida, es un riesgo inminente porque te están sí, sí, disparando, supone. Sí, porque se van a ujú, meter a tu casa, etcétera. sí, 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 En claro, ese claro. caso hipotético, yo creo que el hecho de que tú tengas la pistola en el carro y logres, ¿no es cierto?, para apretarte detrás del motor, rápidamente cargar, dejarle en concisión uno y empezar a disparar, podríamos efectivamente alegar una legítima defensa, ya que Ujú, tu visión, vuelvo a repetir, tu visión, tú viste ese riesgo como inminente y como potencialmente peligroso para un derecho esencial como es la vida. Pero ujú. obviamente es complejo, es muy complejo de acreditar Sí, en es un muy complejo. tribunal. Es muy complejo, Va a porque ser muy complejo, te claro. van a decir que tú tenías el escenario preparado, que la pistola estaba cargada, pero eso va a ser, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo lo acreditan? La ventaja de esta chiquilla es que había una cámara de por medio. Mm, Había una cámara que grabó toda la situación. En el claro, caso claro. que tú dices, si hay una cámara de por medio, nos puede jugar a favor o en contra. Eso es Claro, claro, claro. eh, Sí, 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 sí. por ejemplo, en el caso que tú planteabas recién, ¿qué pasa si yo vengo del club de tiro, ¿no es cierto?, y me hacen una encerrona y logré, ¿no es cierto?, eh, activarme y abatí a una persona y llama a carabineros. Digo, no, sabe que yo efectivamente tenía el cargador acá, la pistola y la munición, logré cargarla, ponerle y disparar, pero me pillan con el holster aquí puesto en el cinto. Y es una Ah, evidencia clara que claro. yo traía la Ahí, pistola acá, por claro, ejemplo. ¿Te fijas ahí? claro, claro, claro. Esos son los Mm, detalles finos que uno tiene que ir viendo en estas situaciones.
Pero Es vuelvo a así, repetir, es es así. del caso a caso. Sí, no, claro, claro, y como comentan allí en los chats, bastaba no salir, no, claro, pero estamos en una situación. Ahí sí, ahí Acá sí, estoy de vuelta, ahí acá estoy sí. de vuelta. Bien, No, sí, porque me te pareció. decía, te ¿Mm? decía que después de la guerra somos todos generales y vamos a dar Sí, no, por opiniones, supuesto, claro, pero claro, hay que estar claro. ahí y vivirlo para poder contarlo. Ujú, sí, bien. ¿Qué más teníamos por acá? Estoy defendiéndome dentro de mi casa. Efectivamente, ha pasado todo lo que hemos visto, es un escalamiento, se nos da el escenario tal cual como lo hemos planteado hasta el momento para asumir que estamos dentro de legítima defensa privilegiada, pero resulta ser que disparándole al agresor, un disparo pasa a la casa del frente y termino hiriendo mortalmente a una persona, a un vecino. ¿Qué pasaría en ese caso? Es como bien de laboratorio, pero no muy difícil de que se pueda dar, lamentablemente. Mira lo curioso. En ese caso que tú me planteas, hipotético, de yo defendiéndome de una agresión ilegítima, donde a lo mejor viene una persona en mi contra a atacarme con un cuchillo o lo que sea, yo me decido emplear, disparo 5 tiros, 2 de ellos Ujú, dejan herido gravemente a esta delincuente, y ahí se acabó la amenaza. Pero de los otros 3 tiros, uno de ellos pasa y mata a mi vecino. ujú, Mire lo que podría suceder. Respecto del delincuente, yo podría alegar y me van a conceder eventualmente la legítima defensa. Pero respecto al vecino, habría un cuasi delito de homicidio, porque eso, no tuve la intención de la matarlo, pero lo intención, maté por un claro. actor negligente mío. Mm, Mire lo que podría suceder. Por eso, insisto, en el grupo o en los grupos en que nosotros nos movemos, actividades como la capacitación permanente, la práctica sostenida en el tiempo, nos da, ¿no es cierto?, esta pequeña tranquilidad de saber que si tenemos que operar de alguna manera, lo vamos a hacer de la manera eficiente, eficaz y siempre, ¿no es cierto?, ocupándolo para que el mal causado sea el menor posible. el menor Porque posible, claro. una persona Mm, sin conocimientos de un arma va a ser un peligro tanto para el agresor, para los vecinos y para él mismo. perfecto. Nos queda muy, muy claro, muy, muy claro. Incluso se puede dar el caso de que le disparo al agresor, el proyectil lo traspasa, hiere mortalmente a otra persona que esté, puede Así pasar, es. puede pasar. Bien, eh, teníamos por acá esta consulta que nos hacen llegar. Le dispara un ladrón dentro de mi casa y queda vivo. ¿Me van a responsabilizar por las lesiones graves o gravísimas que le pude propinar al delincuente? No, si se acoge la legítima defensa, por más que se produzca la muerte de un tercero o un delincuente o heridas o lesiones graves o gravísimas, al establecerse los requisitos de la legítima defensa, no hay responsabilidad penal. Por ende, yo no tengo que indemnizar nada, ni soy responsable de las lesiones, porque actué ante una agresión ilegítima y me empleé con el medio más racional que yo tenía. Por eso es importante desde ya, desde el principio, comenzar a establecer esta estructura para lograr, ¿no es cierto?, llegar al tribunal con una historia clara respecto a lo que sucedió y empezar a configurar la legítima defensa. Vi por ahí, perdón, Dani, una Sí, pregunta sí, muy, por muy favor. interesante Muchas, que muchas. decía, sí, yo creo que vamos a tener que hacer una segunda patita de esto. Eh, Hay una pregunta súper importante que decía, ¿qué pasa si la investigación dura 2 meses? Yo quedo detenido 2 meses. A ver, respecto al tema de la libertad provisional, luego de que yo soy detenido y puesto a disposición de un tribunal de garantía para que se verifique mi control de detención, para ver si la detención se ajustó a derecho o no, probablemente en ese mismo momento se va a formalizar la investigación en mi contra. Y ahí mismo yo también voy a poder, ¿no es cierto?, argumentar los requisitos de la legítima defensa y decir que yo actué en pos de ella. Por ende, la libertad provisional, independiente de lo que dure la investigación, yo debo pedir de inmediato la libertad provisional, más aún si no tengo antecedentes penales, si tengo irreprochable conducta anterior. Es muy raro que en esas circunstancias,
no teniendo antecedentes o con irreprochable conducta anterior, yo quede detenido en prisión preventiva o sujeto a alguna medida, ¿no es cierto?, como arresto domiciliario nocturno o arresto domiciliario total. Es muy extraño, porque básicamente yo me estoy defendiendo de algo no querido y no provocado por mí. Por ende, no tendría por qué ser yo quien pague los platos rotos, Claro. hablando en buen chileno. Ahora, distinta es la situación si yo, ¿no es cierto?, puedo ser un peligro para la sociedad. Vale decir, yo soy un delincuente avesado, con un historial, ¿no es cierto?, de antecedentes y un prontuario penal un poquito relevante, y, ¿no es cierto?, me toca a mí defenderme de una agresión que yo considero ilegal, y el tribunal dice, no, pero es que su pasado procesal y judicial no es tan limpio. Entonces, Mm. probablemente ahí el Ministerio Público va a pedir la prisión preventiva para garantizar el éxito de la investigación o para evitar que yo me fugue, etcétera. Pero en términos generales, la libertad provisional se concede mientras se realiza toda la investigación en el Toda Tribunal la de investigación. Garantía. Claro, por supuesto que sí. Perfecto. Perfecto. Cristian, cuando nosotros hablamos de la legítima defensa privilegiada, siempre hablamos del domicilio, siempre hablamos de la casa, pero entiendo que también hace referencia a un local comercial. Y a mí particularmente siempre me llamó la particular atención que la ley lo dice textualmente, o si es de noche en un local comercial o industrial. Dos preguntas. Sí. La primera, efectivamente, tendría yo que tener mi arma de defensa inscrita dentro del domicilio comercial para poder usarla. En el caso particular, en el caso de un vigilante, eh, iría o se establecería otro camino de investigación o de revisión de ese caso particular. Y la pregunta es, ¿tiene que ser de noche? ¿Por qué la ley habla específicamente de noche? ¿De día no puedo hacer nada? No, si de día se puede hacer, de hecho se hace, perdón, ahí sí, de hecho se hace. Estoy buscando aquí una Sí. sentencia, a ver si la encuentro, que dice relación con eso. Déjeme ver si la encuentro. Pero no, eso, la ley discrimina y hace esa distinción por lo siguiente. Deja ver si encuentro aquí una sentencia que no es de hace mucho, que la tenía Por favor. delante para poder conversarla. Espérame un chiquitito. A ver. Dice esta sentencia lo siguiente: el rechazo al escalamiento cuando se trata de una persona que trate de evitar que un delincuente entre en un sitio por un lugar no destinado al efecto, en una casa, departamento u habitación o en sus dependencias, ¿no es cierto? O el rechazo al escalamiento de un local comercial o industrial, habitado o no, siempre que sea de Ujú. noche. Entonces, eso es lo que dice la norma. Ahora, respecto al tema que tú me dices, cuando hablamos de la habitación, ¿no es cierto?, o oficina, debo tener yo el arma inscrita en ese domicilio, necesariamente, para poder, ¿no es cierto?, acogerme a esta causal de legítima defensa privilegiada. El tema de la noche dice relación con locales comerciales o industriales, habitados o no. ¿Por qué? ¿O Porque no? tú muy bien decías, ahí está todo el tema de la ley de los vigilantes privados, que ellos tienen, ¿no es Sí, cierto?, sí. las armas en comodato y que la pueden utilizar solamente durante sus periodos de ronda en el perímetro de las Ujú. instalaciones que están custodiando. Por eso, ¿no es cierto?, cuando el rechazo al escalamiento se produce en un local comercial o industrial, habitado o no, siempre que sea de noche, se va a presumir este requisito de la legítima defensa privilegiada. Pero respecto de los otros requisitos puros y normales de la legítima defensa privilegiada, cuando hay este rechazo al escalamiento, tiene que ser en una casa, departamento u oficina habitados o en sus dependencias. Vale decir, donde yo tenga establecido mi oficina, mi domicilio o mi industria, para poder registrar esa arma en ese contexto. Muy bien, perfecto. Queda bastante claro, sí. Particularmente, siempre tuve esa duda cuando leí esa parte y de verdad, Cristian, muchísimas gracias porque particularmente a mí ya me ha quedado bastante claro. Cristian, acá hay una persona que hace una consulta y es así. ¿Qué pasa con los miembros de las Fuerzas Armadas ¿Ya? que hagan uso de su arma para defender a un tercero? Para defender a un tercero. A Ujú. ver, respecto al tema de las Fuerzas Armadas, yo quiero hacer la siguiente precisión. En el mes de febrero del año 2020, o sea, recientemente,
se promulgó un nuevo decreto que establece las reglas de uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas y miembros de policía, carabineros o investigaciones. Ujú. En estas reglas de uso de la fuerza se establecen ciertos requisitos o ciertas condiciones que yo debo verificar antes de utilizar mi arma de fuego. Son cerca de 9 o 8 requisitos que yo debo, o hechos que yo debo acreditar antes de utilizar mi arma de fuego. Luego de agotado esas 8 instancias previas, el militar, policía, quien sea, puede hacer uso de su arma de fuego, pero este reglamento de uso de la fuerza dice que solo la puede utilizar en un ataque actual o inminente a un recinto militar o en la protección de instalaciones o sistemas o componentes de empresas o servicios, cualquiera sea su naturaleza, finalidad o función, que atiendan servicios de utilidad pública, cuya perturbación en su funcionamiento o destrucción tendría un grave impacto sobre la población. Vale decir, por ejemplo, Mm, una turba se está metiendo al metro y lo está claro. destrozando por completo, y el policía Mm, o el militar que estaba ahí haciendo la contención realizó cada uno de los 8 pasos siguientes y no hubo caso, podría hacer uso de su arma de fuego. Ahora, la policía de por sí, por definición, tiene por misión, ¿no es cierto? Bueno, ya sea preventiva, en el caso, ¿no es cierto?, de carabinero o operativa, investigaciones tienen la facultad de investigar delitos o hechos inusuales. ujú. Por definición, ellos pueden hacer uso de su arma de fuego al ver que un tercero tiene una situación inminente de riesgo donde un derecho importante está siendo conculcado. La realidad que vivimos hoy en nuestro país nos dice que un funcionario de las Fuerzas Armadas o de la policía va a tener mucho cuidado y va a ser muy cuidadoso en hacer uso de su arma de fuego. Porque más Mm, allá de que se puedan cumplir ciertos requisitos en torno a la validación de este bien jurídico relevante de un tercero, va a ser sujeto de mucho cuestionamiento, por decirlo de alguna manera, respecto de las autoridades, porque lo utilizó, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso va en desmedro, opinión personal, nuevamente, de claro, las sí, sí, sí. capacidades operativas, ¿no es cierto?, de nuestras policías, de nuestras Fuerzas Armadas. Y pongo como ejemplo la situación que se está viviendo durante esta semana en Estados Unidos, donde uno ve cómo la policía, la Guardia Nacional o quien sea, resguarda adecuadamente instalaciones y con sus armas de fuego y sin ningún temor a utilizarlas. Claro. Es otro paraguas que tienen ellos, Sí, es otra situación, sí, es pero otro creo que contexto. pero es otro contexto. Pero creo que el policía o el militar, en uso de sus facultades propias y legales y reglamentarias, puede hacerlo, pero se lo va a pensar más de 2 veces Más de por eso la fue, situación claro. que trae aparejada, las Mm. consecuencias que esto puede traer. Bien, Cristian, bien. No, perfecto, queda bastante claro. Oye, Mauricio por acá hace una pregunta y dice, si me detienen por una de estas circunstancias, estamos haciendo mención a todo lo que hemos visto de la legítima defensa, ¿pierdo mi padrón o el derecho a tener un arma? Porque él dice, ya que tendría antecedentes penales por legítima defensa. No, el hecho de que a mí me detengan y de que se realice una investigación no es sinónimo de una condena. Estamos estableciendo ciertos hechos que a mí me habilitan para, ¿no es cierto?, exculparme. Si yo me logro exculpar porque aplican los requisitos de la legítima defensa, yo no soy condenado, no tengo ningún registro, porque yo el hecho que cometí, por ejemplo, matar a alguien que se metió a mi casa en horas de la noche con un cuchillo, está amparado en esa legítima defensa. Por ende, yo no recibo una sanción, no recibo una condena. Es por eso que es muy importante lo que tú señalas. ¿Por qué? Porque lo que me ha tocado ver a mí es que uno logra a veces acreditar una legítima defensa, pero muchas veces las fiscalías o el juez se van por el tema del porte ilegal, que a mi Mm, juicio es un raciocinio súper equivocado. Entonces muchas defensas optan por decirle a su cliente, oye, vamos a un juicio abreviado, simplificado, tenéis lista la legítima defensa, pero declárate responsable, por ejemplo, de porte ilegal. Es una atrocidad, una barbaridad. claro, Entonces,
uno en corto plazo resuelve la situación, pero a largo plazo, ¿qué estoy obteniendo? Estoy obteniendo, ¿no es cierto?, o una suspensión condicional, por ejemplo. Estoy suspendiendo condicionalmente una situación que si después de un año no se vuelve a repetir, yo podría, ¿no es cierto?, recuperar mi arma, etc. Entonces hay que ser muy cuidadoso con la estrategia de defensa a seguir, porque no por no querer enfrentar a lo mejor un juicio oral y establecer total y acabadamente las circunstancias de legítima defensa, yo voy a optar o voy a mediar con el Ministerio Público o con el tribunal para zafar rápidamente de un tema, hay que tener en consideración los resultados o los efectos de esto. Si yo soy condenado por algún delito, por cualquier delito, claramente el oficio del tribunal va a ir a pagar a la autoridad fiscalizadora y a la DGMN. Y mis armas se van, yo no voy a poder ser legítimo tenedor de armas de fuego. Es tan así que una persona que es condenada por violencia intrafamiliar tampoco puede tener esa categoría. Tampoco, claro. Recuerden ustedes que cuando uno pide los antecedentes, le pide el certificado de antecedentes penales para fines especiales. Y ahí vienen las condenas que uno puede tener, y atrás, o en la segunda página, registro de antecedentes por violencia intrafamiliar. Entonces, ante la más mínima rayita, se nos acaba la facultad de poder tener armas como deportistas. Así de simple. Perfecto, yo creo que el mundo de los tiradores deportivos nos tienen tan chequeados y tan controlados que somos los que de menos deberían preocuparse, porque saben a priori que no tenemos ningún tipo de yayita, pero lamentablemente somos los más controlados y los más fiscalizados, y muchas veces los más perjudicados. Opinión mía. Eso sí. Nos preguntan por acá, ¿qué pasa si yo me defiendo en mi casa con un arma inscrita para deporte? No tiene ninguna importancia, porque yo esa arma la puedo ocupar como un medio racional para defenderme de esa agresión ilegítima. Me puedo defender con un palo de un hacha, con una botella, con lo que sea. Da lo mismo la condición que tenga el arma. Es más, ¿me puedo defender con un arma de colección? A lo mejor ni siquiera le puse un tiro, pero con una escopeta, una carabina del año 1800, le pegué un palo de tal magnitud al tipo que con eso lo boté. Y da lo mismo. Es la racionalidad y la proporcionalidad con la que yo me defiendo. Ahí no tiene relevancia la calidad de la inscripción, si es de defensa o de deporte, desde ese punto de vista. Bien, perfecto. La connotación de deporte o de defensa va relacionada y va directamente linkeada con el permiso que yo tengo para transportar una u otra. La de defensa no la puedo transportar en ninguna parte, por razones de definición. En cambio, la de deporte sí. Perfecto, perfecto. Cristian, y para ir ya finalizando, ya por lo menos repasamos todas las preguntas que teníamos pendientes, todas las que nos habían hecho llegar. Hemos repasado todas las preguntas que nos han estado haciendo por el chat en vivo y en directo, pero quedaba una que me parece bastante importante darle otra vuelta, un repaso, y es el caso de que estoy en mi casa, estoy escuchando gritos y me percato de que al vecino lo están asaltando. ¿Bien? Tomo mi arma, salgo de mi casa y voy en defensa de ese tercero, voy en defensa de mi vecino. ¿Qué pasa en ese caso? A priori, y así como tú me manifiestas las cosas, yo creo que se perdería en gran parte los requisitos de la legítima defensa, no por el punto de la agresión ilegítima, ni por la necesidad, sino por la necesidad racional del medio, porque además yo estoy sacando el arma de mi domicilio, y tampoco el hecho de escuchar gritos implica necesariamente un hecho que pueda vulnerar de tal manera los derechos fundamentales, que es un tema de nada más que de prueba, de objetividad. A ver, de poder hacerlo, yo lo voy a poder hacer. Y voy a poder salir a la casa de mi vecino y probablemente voy a poder pegar un par de tiros. El tema va a estar en demostrar que lo que yo hice sí justificaba la causal eximente responsabilidad de legítima defensa, y acreditando, ¿no es cierto?, que era necesario y que era racional y que era proporcional el salir en defensa de mi vecino, dado lo que estaba sucediendo. Recuerden siempre que las circunstancias son las que hacen, ¿no es cierto?, que un juicio o un proceso judicial tome un rumbo u otro. Eso es gravitante, la circunstancia. Si a mi vecino, mira, yo tenía un audio acá de hace un par de años, que era cuando se alinean los planetas, como se dice por ahí. Una niñita de 12 años llamando al 133 porque a su mamá la estaban golpeando, le estaba pegando el papá o el padrastro, no sé lo que haya sido,
Y el operador de Carabineros era nuevo, era el primer día de trabajo en la central, en Senco. Entonces el tipo, sí, pero deme su teléfono, quiero verificar qué está pasando. Pasaron 2 minutos y parece que la cosa pasó de color oscuro a negro y la señora la mataron, en definitiva. Y un vecino no alcanzó a llegar, llegó después que la muerte se había producido, pero le clavó 2 puñaladas, 2 cuchilladas al tipo. La legítima defensa no operó en su favor, No, porque la pero amenaza ya se había consumado. No pudo evitarlo, repelerla. Actuó, ¿no es cierto?, de acuerdo al tribunal, causando un daño mayor, porque según el tribunal bastaba con apresarlo, contenerlo y dejarlo listo como una detención ciudadana para que viniera Carabineros. Pero él había claro. producido un daño mayor. Mm, Criterios judiciales que son cuestionables o no, pero las circunstancias son las que modifican y las que trazan el destino judicial de cada persona. Entonces, mm, es vital, ¿no es cierto?, en el caso de, vuelvo a repetir, la llamada, que quede grabada, que uno acredite que hizo todo lo posible porque la situación fuera lo menor posible. Yo claro. tengo el derecho a guardar silencio hasta que llegue mi abogado, ¿no es cierto?, y pueda conversar con él y planificar una estrategia para lograr, ¿no es cierto?, que la situación que se vivió sea lo menos complicada para mí, estableciendo siempre que la verdad está de por medio. Y eso es lo que debe primar, no moviendo ni cambiando ningún tipo de evidencia al respecto. Perfecto, ¿no? Excelente. Tremenda conclusión, Cristian. La verdad, aprendí mucho, me despejaste muchísimas dudas, a mí, al igual al resto de las personas que participaron, sin duda alguna. Lo hemos visto pasar en los comentarios. Sí, probablemente sea necesario hacer una charla de esto un poco más adelante, recabar algo un poco más de consultas, de otro tipo de situaciones que se puedan presentar. Y Cristian, lo único que puedo comentarte al respecto es muchísimas gracias. Eh, Desde el primer contacto enganchaste inmediatamente, te gustó la idea, lo habías hecho para otros grupos más particulares, más cercanos tuyos, aceptaste abrirte a 82 personas que estamos en este momento escuchando. Nos queda claro, muy claro, todo tu punto de vista. No es la verdad absoluta, no es como se tengan que hacer las cosas, hay mucha particularidad, como tú lo has dicho, la circunstancia del hecho va a demarcar una vía o la otra, Mm. pero las recomendaciones, la forma en que lo comentaste, de verdad, Cristian, ha llegado, ha calado y muchísimas gracias. De verdad, No, muchísimas gracias. no, Muchísimas Daniel, gracias. yo te agradezco nuevamente a ti, a Paola, como te decía al principio, porque me dan la instancia para compartir lo que a mi juicio son temas muy importantes que todos los tiradores debemos conocer, tal como conocemos cómo disparar un blanco y hacer un doble alfa, tal como debemos saber, ¿no es cierto?, qué aplicar un torniquete si pasa alguna cosa, un primer auxilio táctico, Mm, también tenemos que saber en qué marco nos movemos. Y Daniel, Paola, desde ya, siempre mi chat abierto para cualquier consulta, inquietud, sobre todo viniendo de amigos como tú y de la gente relacionada con el tiro deportivo. Así que muchas gracias a ti nuevamente y cuando quieras planificamos alguna nueva sesión para conversar en directo con los amigos lo que puedan, las dudas que puedan tener. Así que gracias a ti, Daniel, nuevamente. Bien, Cristian, de verdad, muchísimas gracias. Amigos, muchas gracias a todos por la participación entusiasta. Estén atentos a los canales de la Escuela de Tiro Competitivo. Vienen cursos la semana que viene. Ya por ahí a Cristian le adelantamos un poco, es uno de los primeros inscritos. Estemos atentos, estemos en contacto permanente y bueno, a quedarse en casa y a cuidarse mucho porque la situación así lo amerita. Buenas noches, amigos. Muchísimas gracias, Cristian. Un gran Gracias a ti, abrazo, amigo. de verdad que Nos sí. estamos viendo. Cuídense, que les vaya muy bien. Chao, chao, gracias. Adiós.